empezamos explicando los flip-flops. ¿Qué son los flip-flops? Los flip-flops son circuitos biestables sincrónicos, también llamados multivibradores. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que sus predecesores, los latch, estos son biestables que pueden en sus salidas obtener o unos o ceros en una lógica binaria. Son síncronos, ¿por qué? Porque, digamos, en la composición de los flip-flop tienen base también la composición de los latch. Podemos ver acá el diagrama de un flip-flop SR. Este flip-flop es muy similar o es casi la misma estructura electrónica de compuertas que el latch SR con habilitación. Entonces, acá tenemos un latch SR, aquí tenemos las compuertas de gobierno que lo que hacen es controlar el uso de la memoria de los diferentes estados por medio de este cable que sería la habilitación. Los flip-flop al momento de ser síncronos significa que tienen una entrada de pulso de reloj, que para este caso, ese pulso de reloj es generado por un Arduino. Esta señal de pulso reloj, al momento de entrar a ese detector de transición de impulsos, lo que va a hacer es que, bueno, en este caso, aquí tengo una señal de entrada, por ejemplo, que entra en 1. Este 1 va a pasar directamente acá a esta entrada de la compuerta y va a pasar por la negadora. Al momento de pasar por la negadora en tiempo real y en condiciones, digamos, de la vida real y no en condiciones ideales, va a haber un desfase de la señal de milisegundos o hasta nanosegundos. Entonces aquí primero va a entrar la señal antes que la señal negada que pasa por la compuerta NOT, haciendo que solo sea posible detectar los flancos de subida y los flancos de bajada. Una de las grandes diferencias que tienen los flip-flops de los latch es que gracias al detector de impulsos de la señal clock, del pulso reloj, que entra por la habilitación del latch, es que los latch comúnmente funcionaban en su habilitación a nivel alto o a nivel bajo. Sin embargo, los flip-flop ahora funcionan es a respuesta de borde positivo y respuesta de borde negativo, o también llamados flancos de subida o positivos y flancos de bajada o negativos. Esa es una de las grandes diferencias de los flip-flop a comparación de los latch. Los tiempos que maneja una simulación son ideales. Eso quiere decir que la misma señal que haya acá estará al mismo tiempo con esta y no habría un desfase, generando así, digamos, como que una indeterminación, porque aquí siempre va a haber, ejemplo, la señal clock y aquí siempre va a haber la señal clock negada. Entonces, como es una NAND y una negadora al mismo tiempo, aquí siempre tendremos un 1 y no oscilaría. Existen diferentes tipos de flip-flop. Tenemos el tipo SR, el tipo D, también tenemos el tipo JK y una variante del JK que lo denominaremos el tipo T. En este caso, este es el diagrama o el esquema lógico de cada flip-flop. Como podemos evidenciar, tenemos su entrada, sus correspondientes salidas, Q, la negación de Q, y tenemos la entrada de clock o la entrada de control o habilitación, que siempre será, digamos, como que marcada con este tipo de flechita. Empezaremos explicando el flip-flop tipo SR en la simulación. En este caso tenemos el circuito flip-flop en discreto para flancos de subida. ¿Esto qué quiere decir? Que la señal clock no está negada y la señal clock, como antes lo había mencionado, está conectada directamente, en este caso, al pin 11 del Arduino que genera una señal de pulso reloj. Entonces, en este caso tenemos las compuertas, dos compuertas NAND en configuración cruz, tenemos las compuertas de gobierno que mediante el clock logran estabilizar y definir los estados del flip-flop y además la memoria. Y tenemos entrada que generará las señales tanto positivos como negativos, unos y ceros, las señales binarios, en este caso una configuración de pull down. ¿Qué quiere decir esto? Que es normalmente cerrado. Y lo controlaremos mediante estos dip switch. Esta entrada, como podemos evidenciar, oscila en el tiempo de 1 a 0. 0 es azul, 1 es rojo. Tenemos mediante este controlador, este dip switch, vamos a controlar las entradas, en este caso la entrada set y para este otro la entrada reset. Entonces, solo vamos a poder acceder al estado de set o al estado de reset siempre y cuando haya un pulso de subida. Lo podemos evidenciar aquí en la tabla. Mientras que tengamos un flanco de subida, podremos acceder a los diferentes estados, al estado set cuando hay un 1 en set, un 0 en reset, al estado reset cuando hay un 0 en set y un 1 en reset, y al igual que en los latch, tenemos un estado no válido o de indeterminación, que se genera cuando mediante haya un pulso de subida, hay una entrada, la entrada S y la entrada R están en 1. También tenemos la entrada de no cambio, que es cuando las dos entradas están en 0, o también sin importar que haya en clock si un pulso de subida o un pulso de bajada. Entonces lo vamos a demostrar. Lo cambiamos al estado set,
esperamos a que haya un pulso de subida, tenemos el estado set, volvemos al estado de no cambio, vamos al estado reset. ¿Sí ve? El estado reset solo será activado cuando haya un pulso o un flanco de subida. Volvemos al estado de no cambio, partimos al estado set y cambia cuando hay un flanco de subida. Para el flip-flop tipo SR con flanco de bajada, como anteriormente lo habíamos dicho, la única diferencia, tanto en la tabla de verdad como en el funcionamiento, es que ahora se le adhiere una compuerta NOT en la entrada de clock. Esta compuerta NOT, ¿qué genera? A diferencia de su contraparte en flanco de subida, este solo será activado por medio de los flancos de bajada y su salida será sincrónica con el pulso de reloj, específicamente en los flancos de bajada. Otra cosa a resaltar en este diagrama es que, a diferencia del anterior, aquí estamos habilitando sus entradas por medio de un circuito o de una configuración de pull-up normalmente abierto. El estado de set, como anteriormente lo habíamos visto, la tabla de verdad no tiene un cambio aparente. ¿Qué significa? Un 1 en la entrada set y un 0 en la entrada reset. Este pulso solo cambia en los flancos de bajada. Ahora lo vamos a poner en estado reset. Como podemos evidenciar, solo cambia cuando está en un flanco de bajada. Como podemos apreciar, tenemos el diagrama lógico del flip-flop tipo D para flanco de subida. Para el control de su entrada D, tenemos una configuración de pull-up. ¿Qué significa esto? Normalmente abierto. Al momento de dejar el interruptor hacia abierto, tendremos una señal de entrada de un 1 lógico. Y al momento de cerrarlo, tenemos una señal de entrada de un 0 lógico. Siempre se va a ver reflejada su salida, lo que va a ver en su entrada, siempre y cuando haya un flanco de subida generado por el Arduino del pulso reloj en su entrada de control o clock. Vamos a verlo. Como podemos ver, tenemos un 0, por lo tanto, su salida también en Q también será un 0. Cuando lo cambiamos, tenemos que esperar a que haya un flanco de subida. Lo cambiamos, flanco de subida y cambia. Lo cambiamos, flanco de subida y cambia. Ese es el funcionamiento del flip-flop tipo D. Para el flip-flop tipo D, con habilitación por flanco de bajada, igual que en el anterior circuito en discreto para el flip-flop tipo ESR, solo es necesario colocar una negadora en su entrada de habilitación. Ahora solo será posible activar sus diferentes estados, tanto set como reset, por medio de flancos de bajada. Y miramos, observamos. Aquí tengo un 0 en la salida. Si lo quiero cambiar, tengo que esperar a que haya aquí un flanco de bajada. Entonces, lo presiono, espero al flanco de bajada y se cambia. Lo presiono, espero al flanco de bajada y se cambia. Esta es la segunda parte de explicación sobre flip-flop para la asignatura Técnicas Digitales. Podemos apreciar el IDE y la placa de Arduino. El código se usó para programar la salida clock de los diferentes flip-flop. Primero observamos la configuración con la función pinMode de 4 pines. Estos como salida, output, JK flancos de subida, JK flancos de bajada, tipo T flancos de subida, tipo T flancos de bajada, respectivamente el 12, 8, 7 y 4. La función Digital Grid me permite escribir los altos y bajos en los que va a rondar los valores de la señal. El tiempo está configurado como retardo y es de 1 segundo. Esto lo podemos ver con el delay. Además, se etiquetaron para interconectar los pines, pin 12, pin 8, pin 7 y pin 4. Observamos entonces el flip-flop JK en nombre de Jack Kilby, su inventor. En este diseño se usó un JK FF desde Proteus junto con dos pull-down, los cuales al no estar oprimidos son 0 lógico y al oprimirlo sería un 1 lógico. Vemos sus respectivas salidas y sus conexiones de señales importantes en el osciloscopio. Esta es la tabla de verdad y funciona con transición de nivel bajo a alto o flancos de subida. En sus combinaciones disparadas por los blancos vemos el 00 en J y K, que establece un estado de no cambio o memoria. Si viene 0, continúa en 0, y si viene 1, continúa así hasta su próxima combinación y disparo de la misma con el clock de subida o flanco de subida. El 01 sería reset, pues este es similar al SR, sería como un reset y este como un set. Entonces dispara el reset, reset. El JK 10, 1 sería set
Y el 1-1, que es el cambio que vemos, sería el nuevo estado llamado basculación. El mismo se puede contemplar como una memoria negada o un cambio del nivel de salida previo al flanco. Básicamente es como si vemos un cero, el nivel cambia a 1, bascula, y si va a un 1, bascula, cambia a 0. Su señal en el osciloscopio y ampliación de la misma. Las limitaciones con línea punteada blanca, en todos los casos nos van a mostrar los flancos disparadores. Para este caso, por ejemplo, es el de subida. Analizando la primera sección, se ve un 0-0 y el disparador, lo que nos produce un no cambio o estado de memoria. Entonces, como viene en 0, continúa en 0 hasta su próximo disparo. Luego sigue un 0-1, 1 en reset, 0 en J, lo que nos dispara el set. Viene en 0 y hasta su flanco continúa en 0, pero ahora por el reset. Continúa hasta su próximo flanco. 1-1. El, el estado de basculación nos cambia de nivel, está en 0, cambia a 1. Nuevamente estado de basculación en su disparador de flanco de subida. Viene en 1, nos cambia a 0. Y aquí nos presenta un set, 1-0. Entonces cambia su estado por el set. El flip-flop JK, flancos de bajada. En sí no cambia mucho, lo que pasa es que ahora vamos a trabajar con los blancos de bajada, su diseño está dispuesto igualmente, pero la señal clock la vamos a negar con un NOT, para que solo funcione con los blancos de bajada. Esta sería su tabla de verdad, similar a la otra. El cambio es el disparador van a ser los blancos de bajada, 0-0, no cambio, 0-1, reset, 1-0, set, 1-1, basculación. Aquí podemos observar posterior a la tabla de verdad. La flecha de abajo nos indica transición de reloj de nivel alto a nivel bajo, que sería el blanco de bajada, y Q sub 0, que es el nivel de salida previo a la transición de reloj, para que entiendan la tabla de verdad. Nuevamente, la señal vista desde el osciloscopio y una ampliación de la misma. Cuando J está en 0, K está en 0 y el blanco de bajada se encuentra para disparar, entonces como viene en 0, es un estado de memoria, continúa en 0. 0-1. El reset se activa, entonces continúa en 0, pero por ahora por el reset. Continúa hasta su próximo flanco. Aquí observamos el 1-1, disparador. Entonces aquí en este momento ocurre la basculación. Venía en 0, vuelve a 1. Nuevamente basculación. Entonces aquí vemos el estado disparado por el flanco de bajada. Venían 1, baja a 0, al nivel bajo. El flip-flop tipo T es un flip-flop diseñado a partir del JK. ¿Qué pasa? Unimos las entradas J y K para volverla a una sola, por lo cual va a variar. En este caso, cuando pongamos un 1, va a ser como si la J y K estuvieran en 1. Si ponemos un 0, J y K van a estar en 0, por lo cual nos van a generar solo dos estados y vamos a trabajar solo con el clock. El clock en este caso va a ser los blancos de subida, aquí lo vamos a poder observar en su tabla de verdad. 0 y 1 en la nueva entrada T o toggle, bueno, sería como basculación, que es la cual está predispuesta para este diseño del tipo T. Aquí podemos ver, cuando está en 0 con un flanco de subida es un estado de no cambio porque J y K van a estar en 0, no va a estar en cambio. Cuando está en 1 sería basculación porque J y K va a estar en 1, pero ya sería solo con una sola entrada, lo cual nos simplifica sumamente el flip-flop. Y de esta manera, pues lo reducimos. Aquí podemos ver la señal vista desde el osciloscopio y aquí podemos ver la señal explicada. Bueno, aquí vemos, viene en 0 la señal, 0, el activador, que es el flanco de subida, como está en 0, y viene la señal en 1. Viene en 1 en Q, entonces continúa en 1 en su flanco. Continúa hasta llegar al próximo disparador con flanco de subida, está en 0, continúa en memoria, que es el estado de no cambio, continúa. Vemos un 1 en la entrada toggle, entonces cuando la entrada toggle está en 1, bascula, viene en 1, cambia a 0. Si viniera en 0, pues cambiaría a 1, respectivamente. El flip-flop tipo T con blancos de bajada, igualmente, está y de la misma manera diseñado. ¿Qué sucede con este? Su entrada clock la negamos con una compuerta NOT. Tenemos aquí el pull down, está en 0, si lo oprimiéramos estaría en 1, sería la lógica. De igual manera trabaja, solo que la diferencia es con los blancos de bajada respectivamente.
Si está en cero, sería un no cambio. Si está en uno, basculación, por los que les expliqué anteriormente, porque J y K estarían en el mismo momento en cero y en el mismo momento en uno, entonces no habría más estados. Aquí la señal desde el osciloscopio y aquí la señal ampliada para una explicación. Funciona con blancos de bajada, de estado alto a nivel bajo. Entonces, aquí podemos ver el toggle en cero, bajada. Entonces, como la señal viene en cero, es un estado de no cambio o memoria, continúa en cero. Continúa así hasta su próximo flanco de bajada. Listo. Aquí está en cero, flanco de bajada, continúa en cero porque el toggle nos indicó eso. No cambio, memoria. Continúa, listo. Subimos acá porque aquí ocurre algo, ocurre el toggle o la basculación. Cuando ocurre esto, entonces con un blanco de bajada en este caso, cambia su nivel. Está en cero, va a uno, continúa hasta su próximo flanco de bajada, está en uno, vuelve a bascular, pasa a cero. Aquí ocurre lo mismo, vuelve a bascular porque está el uno en toggle, en la entrada toggle, Finalmente tenemos cuatro pasa a tipos de uno y así flip-flop, continúa el respectivamente SR, su el señal. tipo D, el JK y el tipo T, cada uno evolucionando para darle proximidad al otro. El primero era el SR con un estado inválido, el que le seguía era el tipo D, ahora con un estado de tipo espejo, si venía 0, continúa en 0, si venía en 1, continúa en 1, independientemente de su flanco de subida o de bajada. Luego continuamos con el JK ya veíamos un nuevo estado que era el estado de basculación, ya no existía el estado inválido. Luego nuevamente fuimos al tipo T, que era una configuración del JK. Era simplemente reducir a unir las dos entradas J y K para que las dos estuvieran intervenidas por un 1 o un 0. De la misma manera existía el estado de basculación y el de no cambio. Muchísimas gracias, soy Daniel Ramírez, mi compañero William Jiménez de Técnicas Digitales y esto es todo.